Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a otra sesión de capacitaciones organizada por APEDFUTPA para todos los entrenadores y entrenadoras a nivel nacional y para todos los panameños que están fuera del país. Para el día de hoy tenemos la presencia del profesor Percy Ceballos con el tema gestión deportiva. Recuerden mantener el micrófono apagado durante la exposición. Para el día de hoy tenemos también la dinámica de los libros, que al finalizar la charla será un ganador por cada libro. Los títulos para hoy son Cuaderno diario para el preparador físico, Liderazgo, el poder de la inteligencia emocional y Análisis y lectura de partido. Y al finalizar la dinámica del libro, tendremos la ronda de preguntas y respuestas, que puede ser por chat y por micrófono. Si va a ser por micrófono, debe ser un poquito breve para que los demás compañeros puedan participar. Sin más preámbulos, los dejo entonces en compañía del presidente Luis Parra. Bienvenido, presidente Parra, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leandro. Buenas noches, profesor Percio. Buenas Buenas noches a todos noches. los colegas. Espero que se encuentren bien. Para nosotros, la Asociación Profesional de Entrenadores del Fútbol Panameño, es un placer tener esta noche al profesor Percy Ceballos, ya que primeramente fue uno de los primeros profesores nuestros de la universidad y gracias a sus conocimientos transmitidos hemos puesto en práctica algunos de ellos y hoy lo tenemos con nosotros presente nuevamente para retroalimentarnos de esa sapiencia que tiene el profesor en administración, gestión deportiva. ¿Okay? Una vez que lo contacté, siempre a la disposición de seguir brindando ese conocimiento a todos nuestros entrenadores y para nosotros es un agrado tenerlo, profesor. Lo dejo en cargo de la mesa y espero disfrutar esta charla. Muy buenas noches a todos. La verdad es un placer estar aquí presente, ¿no?, en este foro, en este grupo, esta plataforma, ¿no?, y poder compartir un poco, ¿no?, de las inquietudes que surgen, ¿no?, y que creo que, o tengo el deseo de que se lleven, ¿no?, alguna reflexión, alguna enseñanza que pueda ser de provecho. Yo he enfocado esta presentación a lo más básico para que también aquellas personas que tengan en mente poner algún proyecto, ya sea una escuelita de fútbol o algún club, ¿no?, puedan aprovechar, porque hay veces que tenemos la idea en mente, pero no encontramos la puerta de entrada, ¿no? Tenemos dudas y esto, en la forma que lo he planteado, para más o menos saber qué es lo que debemos hacer desde el principio, ¿no? De manera que no nos podamos saltar fases. El trabajo se ha dividido en tres partes. Si podemos pasar, por favor, al tercer slide. Ahí lo tengo en tres partes, ¿no? El título es Gestión y Administración de un Club de Fútbol. Y la primera parte que vamos a ver es el propósito e importancia de los procesos. La segunda parte son los pasos del planeamiento estratégico, de una forma muy sencilla, vamos a ver eso, y la estructura y niveles de dirección de un club de fútbol, que prácticamente lo que vamos a ver es el organigrama. Así que pasamos a la primera parte, ¿no? En la primera parte, la cuarta. Ahí. Entonces, en la primera parte, en el propósito e importancia de los procesos, si ustedes me lo permiten, yo voy a empezar de una forma atípica. Y digo atípica porque yo no voy a hablar en este momento de fútbol, que es lo que más nos gusta, ni voy a hablar directamente de instituciones deportivas, ¿no? Voy a hablar de un árbol, el árbol de naranja. Quizás usted va a quedar sorprendido porque dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver un árbol con una institución deportiva? Sin embargo, es como si tuviéramos un invitado que nos va a contar, ¿no?, cuál es su modelo de gestión, él en su proceso de desarrollo, desde que es una semilla y la siguiente fase hasta llegar a la edad adulta, a la edad de madurez, donde ya produce su fruto. Esa es la intención. Así que podemos empezar con la siguiente. En la siguiente vemos aquí el árbol ya en su estado de madurez, ¿no?, en su estado ideal para dar fruto.
si este árbol tuviera que escribir su declaración de propósito, la anterior, Luis, donde dice declaración de propósito, si este árbol tuviera que escribir su declaración de propósito, más o menos escribiría lo siguiente: he sido plantado en esta tierra fértil con el propósito de proveer abundante naranja de excelente calidad para satisfacer las necesidades de buen sabor, nutrición y salud física. Si vemos en esa declaración de propósito, primero que no tiene ningún inconveniente en haber presentado su declaración de propósito porque conoce perfectamente para qué está aquí en la tierra. Y aquí yo he resaltado dos puntos que son importantes y que podemos ya, ¿no?, anotarlos si queremos, ¿no?, para como puntos clave. Y uno es propósito y otro es necesidades. ¿Qué nos dicen estas dos palabras? Primero, que cuando estamos ante cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, ¿no?, cualquier iniciativa, ya sea de poner una escuelita de fútbol o al frente de un club, o hemos cambiado o nos van a promover, ¿no?, y nos vemos ante la necesidad, ¿no?, de gestionar, ¿no?, lo primero que tenemos que ver es la necesidad. Es lo que tenemos que identificar, porque la necesidad es lo que nos va a llevar al qué y por qué. Nunca se empieza por el cómo, cuándo, dónde, con qué. Generalmente cuando tenemos una idea, lo primero que empezamos es a ver cómo lo vamos a hacer. Y ahí es cuando nos vemos en una situación que realmente no tenemos nada, ¿no?, en la mano y abandonamos la idea. O si no, partimos de una idea que nosotros queremos tener. Por ejemplo, quiero tener una escuela. Ahora, ¿por qué la quieres tener esa escuela? Porque me gusta el fútbol. Si ustedes se fijan en esa declaración, yo estoy enfocado en el yo. Estoy enfocado en mis deseos. Pero no, tenemos que estar enfocados en la necesidad. Y la necesidad es lo que me lleva a mí al qué y por qué. Es decir, al propósito. Entonces ya yo puedo plantearme yo quiero tener una escuela de fútbol, yo quiero organizar un club, porque allá afuera, llamémosle mercado, llamémosle comunidad, llamémosle lo que es, hay una necesidad que satisfacer. Entonces, el punto importante de cualquier emprendimiento de nuestras relaciones es aportar valor a la sociedad, es detectar las necesidades y en base a eso, entonces, ver qué podemos nosotros hacer con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia, con nuestros talentos, en fin, con nuestras motivaciones, ¿no? Así que ese es un punto importante para aquellos que están a punto de lanzar un proyecto, o por qué no ya los que tienen, ¿no?, de plantearse, por ejemplo, pueden llegar mañana y trabajar con sus equipos y plantearse la necesidad de ver cuál es su declaración de propósito, inclusive escribirla, ¿no? Las que ya la tienen, los que están trabajando, aquí quisiera que los que están solamente dirigiendo equipos y no están en plano directivo, ¿no?, porque no tienen una escuelita, porque en el club no tienen otro cargo, yo quisiera que se pongan el chi de director general, el chi de presidente de un club o de una pequeña academia de fútbol, ¿no?, para que recojamos esto, que no es al directivo al que le están, ¿no?, a que yo solamente trabajo en la parte técnica. No, me lo están diciendo a mí. Usted está ahorita en la posición, ¿no?, en la posición jerárquica como presidente, como un director general o como un director deportivo o director de área. Así que ustedes, si no lo tienen, entonces, ¿no?, la propuesta es que escriban su declaración de propósito. Y si no la tienen, entonces aquí anótenle una rayita aquí a la planta y a ustedes anotan un 0, porque si esta planta, el árbol lo tiene, ¿no?, y va 1-0. Muy bien. Ahora,
hemos dicho que aquí mostramos este árbol en su estado de madurez ya, o sea, en su estado de desarrollo completo. Pero para llegar a esta situación, este árbol ha pasado por un largo proceso de diferentes etapas, ¿no?, que las ha tenido que cumplir a cabalidad para poder llegar. Así que pasamos a ver la siguiente, donde ya vemos el proceso, ¿no?, porque queremos ver la importancia que tienen los mismos. Entonces aquí nos vemos con el primer punto, que es la semilla. ¿Qué nos puede decir la semilla? La semilla, una vez puesta bajo tierra, entra en su proceso de germinación, ¿no?, donde viene ya el tema del embrión que se abre y da nacimiento a la planta. Ahí ella necesita de un clima, ¿no?, necesita de un tiempo que va a estar ahí, y eso es muy importante también, asignar los tiempos correctos, ¿no?, y un espacio. El espacio está debajo de la tierra, está resguardada ahí. El tiempo quizá va a estar unas cuantas semanas, tal vez 8, 16 semanas o menos, pero va a estar un tiempo necesario para poder, ¿no?, terminar su proceso. Y un clima, inclusive puede ser estacional, ¿no?, que puede estar en clima templado, pues a lo mejor, ¿no?, no puede estar en clima frío o en clima muy, muy caliente como el verano, y a lo mejor necesita la primavera y parte del otoño. Así que necesita su tiempo. Entonces, para poder germinar. Una vez termina su proceso, ahora, ¿qué mensaje nos da la semilla? Esta semilla, una vez arranca su proceso, ¿no?, ya no se detiene más hasta terminar totalmente el proceso de madurez. Eso quiere decir que dentro de la semilla ya viene toda la planificación, todo el ciclo de vida, todo el modelo de gestión, todas las etapas que va a cumplirse, ¿ya? Tiene el código genético que le indica que ella va a ser solamente una planta de naranja, no se va a convertir en otra planta, ¿no?, en una planta de mango o de mandarina o de cualquier otro fruto. Ella viene diseñada y todo eso está especificada, de manera que una vez arranca no hay pausa, ni se apresura, ni se retrasa en el tiempo, cumple sus periodos a cabalidad. Y esa es una lección también, una segunda lección, que es la planificación. Cuando ya tenemos detectada la necesidad y esa necesidad ya nos ha inspirado porque podemos hacerlo, ¿no?, estamos motivados a hacerlo, entonces tenemos que sentarnos, tenemos que agarrar lápiz y papel y empezar a plasmar las ideas, darle un poco la vuelta. Quizás esas ideas no son suficientes, van a madurar más. Tenemos que hacer consultas con otras personas, ¿no?, hasta ya tener más o menos, ¿no?, lo que podemos hacer ya como punto inicial, y ahí entonces desarrollar todas las fases a la que le llamamos el planeamiento estratégico, que ya son, lo vamos a ver en la segunda parte. Entonces, otro punto importante es la planificación. Y esa planificación es a corto, mediano y largo plazo. Fíjese que la semilla aquí, una vez, como dije antes, arranca y no termina hasta su total desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que la planificación que viene dentro de esa semilla es total, es global, comprende todos los procesos hasta llegar a dar fruto. Así que esa podríamos anotarla si realmente en lo que ustedes están haciendo tienen una planificación a corto, mediano y largo plazo, que la revisan cada año, ¿no?, la van ajustando, van viendo si está cumpliendo las diferentes fases, los diferentes objetivos, ¿no?, las diferentes metas. Muy bien, una vez termina el proceso de germinación, viene la segunda fase, que es ya cuando ya la semilla ha generado el nacimiento de la raíz. También, y de la raíz va a dar lugar a la planta. Ahora, esta raíz también tiene su función. Tiene una función de sustento y una función de sostenibilidad. Se llega a convertir en el ancla del árbol que va a salir a la luz, o sea, sobre la tierra, ¿no? Entonces, esta raíz sigue brindando los nutrientes que por un tiempo le brindó la
la semilla al proceso de germinación, porque hay, por ejemplo, grado de humedad, el grado de luz, el grado de oxígeno, el grado de agua y todos los nutrientes que se requieren y que los encuentra en ese espacio y en ese clima. Entonces, ¿por qué es un ancla? Porque esa raíz es la que va a sostener toda la estructura del árbol, desde el tallo, de su tronco, las ramas, los frutos y toda la adversidad del tiempo, ¿no? Porque ese árbol se va a enfrentar quizás a vientos, a lluvias, ¿no? A inundaciones, inclusive a la mano del hombre que va a cortar, ¿no? Ramas, inclusive puede cortar el árbol entero, lo derriba. Y esa semilla, esa raíz es la que va a proveer de nuevo a través de los nutrientes para que nuevamente se desarrolle. Esa es la que, ahí también entra otra pregunta. ¿Cuál es el ancla en una organización deportiva? ¿Qué es lo que lo sostiene? ¿Qué es lo que lo sustenta? Esa se la dejo de inquietud para que, ¿no?, vayan pensando. Mientras tanto, continuamos con el proceso. Una vez la planta sale a flote, ya llega un momento en que tiene que salir a flor de tierra, entonces empieza un nuevo proceso, que es ya el crecimiento de la planta. Y eso entra un proceso que se llama fotosíntesis, donde aquí es necesario que entre un elemento más adicional, ya que ya viene de afuera, del medio ambiente. Y ese elemento es la luz solar. Esta planta, si no tiene la luz solar, no puede crecer y desarrollarse en su total dimensión. De hecho, hay plantas que, donde, por ejemplo, en los bosques tropicales húmedos, donde nacen grandes árboles, toda planta que nace debajo se queda pequeña. ¿Por qué? Porque no recibe la luz solar. Así que para esta planta es importante, es determinante la luz solar para su crecimiento, aparte de los nutrientes que le sigue proveyendo la raíz. También aquí nos dejan, ¿no?, otra reflexión. ¿Cuál es la luz solar que tiene la organización? ¿Ya? La luz solar de la organización es la visión. Es el estado deseado, es la que nos permite crecer. Así como aquí la luz solar, el sol permite crecer a la planta, la visión es la que permite crecer a la organización. Muchas veces pasamos desapercibido ese factor, ¿no?, de la visión. Pensamos que eso es para las grandes empresas, porque está escrito en algún lugar, ¿no?, su visión, su misión, sus objetivos, sus valores, ¿no? Pero no, la visión tiene que ser desde el punto inicial, porque eso es lo que te va a... Ese es el estado deseado donde tú quieres llegar. No importa de dónde empiezas. Y por último, esta planta tiene un ciclo de vida. Tarde o temprano va a morir, dejará de producir fruto y muere. Creo que hay periodo de 40 o más años que vive una planta y después ya. Pero sin embargo, la vida de la planta no está en la misma planta, está en la semilla. Por lo tanto, la semilla se convierte en lo que le vamos a llamar el legado. Un legado, o sea, lo que trasciende a la vida de la planta, lo que deja. Entonces, esa semilla se sigue reproduciendo, sigue cumpliendo su ciclo y además también deja otro legado, que son más semillas, y entonces hay una producción, o sea que en cierto modo hay eternidad en el corazón de esa semilla. No importa ya que el árbol pase su ciclo, pero se irá proveyendo, ¿no?, ese producto, ¿no?, que se llama naranja. Entonces, es importante también que dentro de la visión es que al final toda institución tiene que tener un legado. ¿Ya? Así que, repasando un poquito esta parte, entonces todo empieza en una necesidad. La necesidad es la que nos lleva al propósito, al decir yo puedo hacerlo y yo puedo lograrlo, ¿no? Y determinar la necesidad es la que define qué es lo que yo voy a fabricar, qué es lo que yo voy a producir, qué es lo que yo voy a formar. En una escuelita de fútbol, la necesidad me tiene que llevar a qué perfil de jugador o de niño yo voy a formar.
¿Qué propósito tiene mi escuelita? Si es de carácter social, bueno, a lo mejor el propósito es minimizar el riesgo de vulnerabilidad, por ejemplo, un riesgo social, o quizás otro, no de competencia, sino de recreativo. Y si es de competencia en el mercado futbolístico, bueno, tengo que saber qué tipo de formación yo le voy a dar en base a las necesidades, porque hay diferentes necesidades. No es lo mismo las necesidades en las ligas de ascenso que en la liga de alto nivel, ¿no? En la liga competitiva, ¿no? Por ejemplo, en la EPF, o no es lo mismo en el fútbol regional, o no es lo mismo ya en el fútbol intercontinental. Son otras demandas, ¿no? Y entonces yo tengo que tener claro qué mercado quiero satisfacer y por lo tanto, entonces en base a eso voy a montar mi estrategia, ¿ya? Porque al final mi activo nuclear, en este caso como en la planta, el activo nuclear es la naranja. Ella, todo su esfuerzo, todo su tiempo, todos sus recursos, todo su proceso, lo ha enfocado a producir una buena naranja y en abundancia, ¿no? Para poder cumplir con esa necesidad de salud, en esa necesidad de nutrición o esa necesidad de sabor, ¿no? Entonces, acá también, ¿cuál es el activo central, nuclear dentro de la organización? El jugador de fútbol. Pero para poder formar yo ese activo nuclear, yo tengo que saber para qué lo estoy formando. Y por lo tanto, entonces, ¿cuáles son los procesos? Inclusive tengo que tener métricas o indicadores que me midan si yo lo estoy preparando para el alto rendimiento, un jugador de élite. Yo que tengo que tener algunas métricas que me permitan, ¿no?, evaluar su rendimiento de manera que cuando yo lo promueva, tenga la seguridad que él está dentro de los estándares, ¿no?, que establecen esas métricas como un jugador de alta competencia. Así que estos son los 5 puntos que nos deja como enseñanza este invitado especial que es el árbol de naranja. Y les queda de tarea entonces revisar, digamos, ¿no?, la declaración de propósito, la forma en que tienen planificado sus trabajos, contemplando el corto, el mediano y el largo plazo, ¿no? ¿Cuál es el ancla que sostiene su organización? ¿Cómo están con la visión? ¿Ya? Al final vamos a ver una reflexión al final de esta primera parte y el legado. Entonces pasamos a la siguiente. Aquí vemos 4 elementos clave para encontrar el propósito. Aparte de que hemos descubierto la necesidad, entonces son 4 círculos, 4 anillos que se tienen que entrelazar, ¿no?, y formar un núcleo. Y ese núcleo es realmente ya cuando hemos encontrado el verdadero propósito. De la parte que nosotros vamos a aportar como persona, como institución, el aporte de valor que vamos a entregar a la sociedad o al gremio, digamos, futbolístico, al mercado futbolístico, tiene que partir de lo que yo realmente sé hacer bien. Ese es mi primer anillo. Por eso entran los talentos. ¿Qué cosa yo hago bien? Que está relacionado con mi profesión. Después, el segundo anillo es lo que yo realmente amo. O sea, no solamente basta con que yo lo sé hacer bien, sino también eso es lo que más me apasiona, eso es lo que yo más amo. ¿Por qué? Porque esa pasión es el carburante que va a multiplicar a mí mis talentos para poder dar lo mejor, aportar el mayor valor, ¿no?, a esas demandas que hay afuera y que yo he identificado como necesidades. Ahora nos vamos afuera. Afuera tiene que haber, ¿no?, gente que necesita de eso que tú quieres aportar, ¿no? Tiene que haber, ¿no?, tiene que haber una sincronización en lo que tú ofreces y lo que tú necesitas. Por eso es importante ver primero, identificar primero la necesidad. Y por último, como esto tiene un costo, yo quiero recuperar mis costos, yo quiero recibir una retribución por todo lo que yo estoy aportando, ¿no?
y porque también la puedo convertir en mi profesión, ¿no? Por la vocación que ya tengo desarrollado gracias a las habilidades, ¿no? Que he desarrollado en el tiempo, ¿no? Desarrollando ese talento, he agarrado cursos, me he profesionalizado. Entonces, tengo que también contar con gente que esté dispuesta a pagar por lo que yo hago. Cuando yo logro, ¿no?, concatenar o integrar estos 4 círculos, lo que yo sé hacer bien, más lo que yo amo, más lo que el mundo necesita y por lo que está dispuesto a pagar, ya tengo un propósito totalmente integrado con la sociedad y por lo tanto ya estoy en un camino de éxito. La gran probabilidad de acercarme a mis objetivos que me he planteado, ¿no?, a largo plazo, ¿no?, y que están en mi visión, pues no tiene un buen cimiento. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que es de beneficio y que lo demanda la sociedad y que está dispuesto a reconocerlo. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ahora dejamos un poco de lado el árbol y ya nos vamos a ir adentrando, ¿no?, a lo que es ya el plano de la organización. Y aquí yo le he titulado Cómo conectar con el propósito. Y es casi lo mismo de la planta. Todos partimos de una necesidad. Una vez identifiquemos la necesidad, por ejemplo, yo tengo una escuelita y yo veo que hay una necesidad de formación de porteros. Los porteros, digamos, en la comunidad o en la liga de ascenso o a nivel nacional, veo que hay porteros, pero no tienen una formación de calidad, no tienen un nivel de rendimiento o solamente tienen un rendimiento a nivel nacional, pero muy pocos se exportan. Y yo quiero que más bien Panamá sea un centro de exportación de porteros. Entonces yo veo, digamos, esa necesidad y eso me crea una expectativa que despierta mis talentos. Por ahí a lo mejor yo he sido portero profesional y conozco ese trabajo y además entonces surge una motivación. También me gusta hacerlo. Entonces ahí hay una combinación de talentos, ¿no?, y también de dones, porque mueve mi corazón a hacerlo, ¿no?, que es lo que veíamos en los círculos, ¿no?, en los 4 elementos esos claves, ¿no?, que es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, un médico, ¿qué es lo que lo mueve a un médico a llegar a ser médico? El don de sanidad, el deseo de curar. Por eso entonces no pone sus talentos, ¿no?, a formar, ¿no?, en la universidad, pero ya quizás desde niño, a través de algún cuadro que vio de algún enfermo, que puede ser un ser querido, ¿no?, eso lo conmovió, ¿ya?, y eso le despertó sus dones de sanidad. Entonces acá muchos aman el fútbol, ¿no?, como un deporte y entonces pues tienen que ponerle, ¿no?, como dicen, el alma y el corazón. Entonces cuando ya tenemos estos 3 elementos, ¿no?, la necesidad, ¿aló?, la expectativa y la motivación, ¿no?, nos falta un cuarto elemento para establecer ya las coordenadas, ¿no?, que nos permiten ver que ya tenemos un propósito. Y eso es la visión. ¿Recuerdan la luz solar que era para la planta? Entonces la visión es para nosotros. Cuando ya tenemos estos 4 elementos, entonces ya estamos listos para empezar nuestro planeamiento estratégico, que es qué es lo que vamos a hacer. O sea, allí, mejor dicho, es ya aquí el cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿no?, qué recursos necesitamos, ¿no?, qué tiempo vamos a emplear. Entonces el planeamiento estratégico. Pero antes tenemos que estar claros, ¿ya?, en estos otros 4 elementos. Inclusive aquí ya, bajo esta situación, yo puedo escribir ya mi declaración de propósito, porque ya veo una misión que tengo que hacer para satisfacer esa necesidad. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces terminamos esta primera fase o esta primera parte y aquí le dejo una reflexión que para que ustedes se la hagan,
¿no? Si quieres se las leo. La primera sería, en tu organización, la necesidad está claramente definida y existe un carácter prioritario para satisfacerla. ¿Por qué? Porque a veces estamos distraídos en otras cosas. Vuelvo al ejemplo de la escuela de porteros. Si esa es la necesidad, yo tengo que concentrar todo mi esfuerzo, todos mis recursos, toda mi energía a formar porteros. No puedo estar, vuelvo al ejemplo de la planta. Esa planta, todo su esfuerzo es a producir naranja. Ella no está pensando en ningún otro producto. Eso será tema de otro árbol. Igual acá, también yo tengo que ver, ¿no?, que estoy enfocado totalmente en esa necesidad, que no disperso, no me distraigo, no disperso recursos o no me distraigo, ¿no?, en otros factores. Hay otros factores también, ¿no?, de tipo social, ¿no?, de integración social que tiene que haber, de ayuda, es necesario, pero el principal foco tiene que estar enfocado en esa necesidad, en desarrollar el activo nuclear que me va a satisfacer esa necesidad. Segundo, la visión de tu organización es clara y comunica el propósito final o razón de ser de su existencia. O sea, la visión no es para adorno, la visión hay que comunicarlo a todo nivel de la organización para que conozcan hacia dónde van, ¿ya? Y el plan estratégico que he implementado me acerca a la situación ideal que plantea la visión para la organización, es decir, que todo lo que yo tenga que hacer me tiene que acercar a esa visión. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo de un vuelo, de un avión, ¿no? O sea, el avión donde está, de donde va a despegar, es totalmente visible. Podemos ver la nave, podemos ver la tripulación, podemos ver los pasajeros, podemos ver el aeródromo, el aeropuerto, podemos ver todo. Es visible el entorno y todo. Pero el destino no lo podemos ver porque está en otro país, a miles o cientos de kilómetros de distancia. Pero sin embargo tenemos, visiblemente no lo podemos, pero tenemos una visión, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos más o menos, ¿no?, en un mapa dónde está. Y es necesario que sepamos porque la tripulación no podría tener su plan de vuelo, ¿no?, y tener una hoja de ruta, ¿no?, y cumplir con todas las leyes de aeronavegación, ¿no?, de altitud y de dirección para poder llegar a ese destino. Igual sucede con la organización. Es necesario tener una visión porque hacia allá es que se va a conducir la organización y es lo que le va a permitir crecer en esa dirección. Y entonces, por último, tengo bien definida mi declaración de propósito de misión. Esas son las 4 reflexiones entonces de esta primera parte para que se las puedan llevar. Pasamos a la segunda parte. La segunda parte ya son los pasos del plan estratégico. O sea, es el tiempo, el espacio y el tiempo que se ha creado entre la situación actual y la situación ideal. Entonces yo tengo que tengo que avanzar por medio de un proceso, poco a poco, hasta llegar a una situación ideal, como vimos, ¿no?, que es la situación de madurez de la empresa. La empresa no madura de la noche a la mañana. La empresa tiene que pasar un proceso, ¿no? Ahora mismo ustedes tienen esta organización, por ejemplo, ¿no?, de directores, esta asociación de directores técnicos, pero están dando sus primeros pasos, ya la tienen organizada, pero no ha llegado a su estado de madurez, ¿no? Estamos todavía ahí dando los primeros pasitos, pero ya están, ¿no?, ya están haciendo algún servicio, pero va a llegar un momento que van a tener que definir bien cuál es la necesidad real. Hay necesidades, de hecho, nació de una necesidad, pero ya va a llegar un momento que ustedes tienen que definir, centrar todo su esfuerzo en la necesidad vital, ¿no?, que se necesita para satisfacer la demanda de los directores técnicos, que es lo que más le va a ayudar a esta asociación. Entonces ahí es donde entramos con el plan estratégico y pasamos ya a la segunda etapa, donde vamos a ver los pasos del planeamiento estratégico. Lógico, no vamos a entrar muy superficial, porque si entramos a detalle, esto ya es una clase exclusiva de esto. Así que, cuando ya tenemos definido la necesidad, ya estamos convencidos, ¿no?, de que queremos satisfacer esa necesidad, ¿ya?,
Entonces, o sea, ya estamos con el propósito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar a alguien, a una persona que ya haya pasado por esta experiencia. Si tú vas a poner una escuelita de fútbol, ¿no? O vas a iniciar la organización de un club, lo primero que tenés que buscar es una persona que ya hizo eso y preguntarle, invitarlo, inclusive, ¿no? A que te cuente qué es lo que hizo, qué tropiezos tuvo, por dónde empezó, ¿no? Qué conocimientos tiene, cómo te puede ayudar, qué know-how ha recogido de todo eso, qué experiencia, ¿no? Con qué recursos te puedes conectar, ¿no? Porque dice, bueno, mira, yo en la parte financiera tuve que hacer toda esta actividad o encontrarme con una entidad financiera que promueve el desarrollo, ¿no? De estas instituciones y dan fondos, ¿no? O una ONG, una fundación, en fin, o tener que crear una fundación para captar recursos. Entonces, pero esta persona es clave para que te ayude ya a dar los primeros pasos. El segundo punto es ya buscar a un experto, o sea, una persona que te ayude ya a planificar, porque es posible que tú no sabes planificar, no tienes experiencia. Entonces te busca una persona que sepa de este trabajo, que tenga este oficio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que planificar cómo lo vas a hacer. O sea, cómo vas a combinar todos esos recursos, acciones, ¿no? Para poder hacer un plan. ¿Cuándo la vas a hacer? ¿En qué tiempo? ¿Cuánto tiempo va a demorar cada fase? ¿Cómo lo vas a dividir en el tiempo, en el corto, el mediano y largo plazo? ¿Dónde? ¿Qué lugar? ¿Por dónde vas a empezar? O sea, a lo mejor vas a empezar dentro de una comunidad, en un pedazo de terreno que no es el adecuado, pero tienes que arrancar ahí. Pero con mira a que después vas a pasar a otro escenario ya mucho mejor, ¿no? Y así. ¿Y cuánto te va a costar? Tienes que cuantificar, tienes que hacer un cálculo financiero de cuánto te cuesta ese proyecto. Y cuando recién ya lo tienes listo, entonces puedes arrancar. También tienes que apoyarte en hacer un diagnóstico, porque tienes que saber dónde te encuentras, ese punto inicial, ese punto de partida, qué representa, o sea, con qué recursos estás arrancando. Entonces, ese análisis, ese diagnóstico, utilizando una herramienta que se conoce como análisis FODA, te va a ayudar a conocer qué fortaleza tú tienes o tu organización tiene y qué debilidades. Pues las fortalezas me ayudan ¿no? a dar el paso, pero también tengo que reconocer qué debilidades tengo porque las tengo que minimizar, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de portero es posible que por ahí hay otra escuelita, ¿no? Aunque eso ya es una amenaza, ¿ya? Pero digamos, dentro de mí a lo mejor no tengo la formación necesaria para un portero y es una idea. Sin embargo, la otra escuela sí tiene profesores que ya que están titulados y tienen experiencia en la formación de portero. Entonces es una debilidad y yo la tengo que identificar. ¿Por qué? Porque la tengo que minimizar. ¿Cómo la tengo que minimizar? Formándome, ¿no? ¿Qué fortalezas tengo? Bueno, puede ser recursos financieros, puede ser conocimiento, puede ser experiencia, puede ser infraestructura, a lo mejor ya tengo una infraestructura o algún socio la está proveyendo, entonces tengo esa fortaleza que me sirven de... Ahora nos vamos al entorno. En el entorno tenemos oportunidades y amenazas. Es importante aquí que dividan en dos partes, ¿no? El diagnóstico, en fortalezas y debilidades que tienen que ver en lo interno de la institución o lo interno de nosotros, de nuestras capacidades. Y las oportunidades y amenazas que son externas, están afuera de la organización, están en el entorno donde se va a establecer o el mercado donde va a operar. Ahí vas a encontrar las oportunidades. Entonces tenemos que identificar cuáles son esas oportunidades que hay. Ya la necesidad nos ha dado, ¿no? Una pauta, ¿no? de que hay una, pero ¿cómo hay, digamos? Porque esas oportunidades pueden ser desde el tipo de vista, digamos, de apoyo, por ejemplo, del gobierno, de instituciones públicas y privadas, ¿no? De la oportunidad que da, digamos, el estar en un país futbolístico, ¿no? Porque a lo mejor es un país que se dedica a otra cosa y menos al fútbol, entonces, ¿no?
no hay muchas oportunidades, digamos, va a ser más difícil. ¿Qué amenazas tiene? ¿Qué tipo de amenazas de tipo social, de tipo económico, ¿no? de tipo político, ¿no? Hay, digamos, para poder instalar un proyecto? Entonces tenemos que ver eso, que es parte del planeamiento estratégico. Y por último, entonces ya vemos la estrategia, que no es más que buscar la forma de cómo hacer todo eso, ¿no? El cómo, cuándo, dónde, ¿no? Las diferentes acciones, ¿no?, que vamos a hacer para que la organización pueda alcanzar su objetivo. Ahí es donde tenemos que ya definir bien, tener bien definida la visión, la misión, porque la misión es lo que voy a hacer, pero lo que voy a hacer está en base a lo que yo quiero ser, a donde yo quiero llegar. ¿Ya? Entonces no puede haber misión si no hay una visión. Tengo que tener mis valores, porque mis valores son parte de mi ancla, porque es un tema de ético-moral que me va a resguardar a mí, ¿no? Por ejemplo, si son éticos, ¿no?, y morales, por ejemplo, la organización puede tener un riesgo de actividad ilícita. Y esa actividad ilícita, pues en algún momento, si yo no tengo, ¿no?, los controles necesarios, no tengo los valores o los códigos de ética, ¿no?, redactados y que son de conocimiento, y no tengo la supervisión necesaria, pues mi organización puede caer, ¿no?, en manos de un mal manejo, pues, y entonces su reputación, ¿no?, su riesgo de reputación se ve amenazado, ¿no?, y puede dañar mucho a la organización. Entonces es importante, yo tengo que tener definido bien mis objetivos, tanto a corto, a mediano y largo plazo. Tengo que tener un sistema, los sistemas de comunicación, porque va a haber una estructura donde hay diferentes departamentos, divisiones, jerarquías. Entonces, ¿cómo se va a integrar eso de forma de que haya una comunicación que fluya, digamos, dentro de la organización, de manera que todo trabaje debidamente coordinado, ¿no?, unos con otros? Porque a veces nos encontramos que un proyecto en un sector no marcha porque otro sector no le está dando los recursos que en el tiempo y en forma que los necesita. También tiene que haber una estructura, ¿no?, bien definida, donde haya un ambiente organizacional donde se puedan realizar todas las actividades, ¿no?, y todas las tareas, ¿no?, con eficiencia, con un buen ambiente organizacional que permita, ¿no?, trabajar motivadamente y alcanzar los objetivos. Una dirección estratégica, que es la que se va a encargar de hacer marchar este planeamiento estratégico en base a lo que se ha definido por la alta dirección de la organización. Y por último tenemos otro factor importante dentro de la estrategia, que es el control. El control y la evaluación de resultados, algo que a veces le damos poca importancia, ¿no? Hacemos un proyecto y después, si no logramos los resultados, simplemente lo abandonamos o esperamos, digamos, al siguiente año y empezamos nuevamente de cero. Pero si hacemos una evaluación, es posible que hay muchos factores de éxito que ya están desarrollados y que hay que atesorarlos, y solamente hay que verse cuáles fueron esos factores críticos que no permitieron, ¿no?, y llegar más allá. Y más bien ya en la siguiente gestión trabajar sobre esos factores críticos y conservar los factores de éxito. Pero si nosotros más bien echamos todo al traste, ¿no?, inclusive nombrando nuevos directivos, entonces, y empezamos de nuevo, bueno, estamos empezando de cero. Entonces, siempre estamos alejados de nuestros objetivos. Entonces, esto es un panorama general de lo que es el planeamiento estratégico. Como le digo, es muy superficial, porque ya profundizar en eso ya sería, ¿no?, un tema específico, ¿no?, en que hay que entrar. Y de aquí entonces pasamos a la tercera parte, que es la estructura y niveles de dirección en un club de fútbol. Aquí lo que voy a mostrar es un organigrama con la estructura, pero previamente, ¿no?, vamos a ver lo que es lo que es el marco legal, ¿no? Vamos a ver la estructura organizacional de forma general a través de un organigrama.
y también ahí en ese mismo organigrama nos va a mostrar los niveles que componen la alta dirección y los diferentes departamentos más importantes que contiene un club. Este es un club pequeño, no es un modelo pequeño, no lo vamos a hacer complejo porque ¿no? Se trata de tener nomás un marco de referencia de lo que es una organización. Entonces pasamos a ver la siguiente. Entonces la siguiente tenemos en el marco legal, pues el documento, digamos, que rige, ¿no? Ahí la parte, digamos, de leyes, de estatutos, ¿no? De normas, ¿no? De cómo se va a estructurar, ¿no? En diferentes divisiones, la estructura organizacional, ¿no? Las responsabilidades, todo, digamos, lo que es la acción que va a dirigir la institución, están en esos estatutos, todas, inclusive si algún día se tiene que liquidar, pues hasta la forma en que se debería liquidar, cómo se van a hacer las elecciones, las diferentes elecciones, ¿no? De qué va a contar, si de un presidente, de un vicepresidente, de cuántos vocales, ¿no? De un secretario, las funciones de cada uno, sus relaciones con los órganos externos, como son las asociaciones, las federaciones, las instituciones públicas y privadas, en fin, todo tiene que estar aquí. También en este marco legal tiene que haber, ¿no? Tiene que mostrarse un acta de constitución. En algún momento hubo una fecha de nacimiento de esta institución, pues tiene que levantarse un acta de constitución suscrito por esos miembros fundadores, que quizás, ¿no? Ya los estatutos lo determinen cuántos son esos miembros fundadores, pueden ser 5 o 7, ¿no? Hay que recalcar que estos estatutos ya vienen prácticamente preestablecidos, casi redactados, ya tienen un modelo que lo provee la FIFA ¿no? Y se encuentran en la federación. Le pueden entrar a la página de la federación o la página de la FIFA y ustedes encuentran este modelo donde están todos estos estatutos y lo pueden leer ya para que sepan qué es lo que se exige dentro de estos estatutos. De manera que la organización, ¿no? Cuando va a empezar y hacer los estatutos, ya prácticamente es rellenar nomás ya con lo que se pide ahí. Ya son más que todo son datos, alguna información, pero ya la estructura está hecha. No necesitan ni siquiera el servicio de un abogado. Muy bien, entonces también tiene que haber un acta de aprobación de esos estatutos, porque tiene que contar en acta, esos son requerimientos, y un acta de elecciones de junta directiva para ver cada periodo en que se va a renovar esa junta directiva, los perfiles que tiene que tener cada miembro, ¿no? de esa junta directiva, inclusive qué perfiles demanda los organismos que regulan este tipo de asociaciones. Porque, por ejemplo, aquí en Panamá está el INE, ¿no? Que es el que otorga la licencia, la personería jurídica, pero también está la Federación Panameña de Fútbol que da aprobación, ¿no? a los estatutos y organización de esta institución y también abre las puertas para federarse, ¿no? Para inscribirse como miembro, ¿no? Y ser. Entonces son dos instituciones que regulan el fútbol o la actividad de este deporte y por ende las instituciones. Entonces pasamos a la siguiente. A la siguiente, y aquí tenemos la estructura, ¿no? Con los niveles de dirección de un club modelo. En el primer nivel tenemos lo que le vamos a llamar el nivel estratégico, porque es el nivel que define realmente el destino de la organización. En el segundo nivel vamos a encontrar el nivel táctico, que ya es el nivel que ejecuta todo lo que se define, ¿no? Como políticas en el primer nivel. Y después tenemos el nivel operativo, que es el que sirve de apoyo al nivel táctico para que lleve adelante todo el proceso de implementación. Entonces, en el primer nivel, prácticamente es el nivel decisorio. Ahí es donde se toman todas las decisiones sobre, ¿no? El accionar, sobre las políticas a seguir, sobre la estrategia que se va a llevar adelante para conseguir los objetivos que se plantea esta administración, ¿no? Que comprende un consejo directivo que está compuesto de un presidente, un vicepresidente, y los vocales, ¿no? Y algunos miembros.
También hay comisiones también, por eso me gustaría que lo lean los estatutos y van a ver ahí unas comisiones que por tema de espacio no las he puesto aquí. Entonces, el segundo nivel es donde está el director general, que es el que se encarga de implementar. Él interactúa entre el nivel superior, que es de donde recibe realmente, ¿no?, todas las directrices para implementar, ¿no?, las diferentes decisiones que se toman, ¿no?, las políticas, y en lo largo, lo ancho y largo de la organización, ¿no?, en los diferentes áreas o de departamentos. Y el tercer nivel que encontramos ya el nivel operativo, que prácticamente ayudan a la organización a cumplir con su objetivo, con su planeamiento estratégico, por medio de 3 pilares prácticamente fundamentales. Ustedes saben que una mesa, por ejemplo, se sostiene en 4 pilares, ¿no? Normalmente los 4 pilares, en este caso, en una institución, ¿por qué? Porque, volviendo a la mesa se sostiene sobre 4 pilares. Usted le quita un pilar y se sigue sosteniendo sobre 3 pilares. No de la misma forma, sobre 4, pero aún así sigue estable. Pero si usted le quita uno más, ya sobre 2 pilares se viene abajo la mesa. Igualmente es la organización. La organización por lo menos tiene que estar mínimos sobre 3 pilares. Y 3 pilares que tienen que ser fundamentales, ¿no? Después podrá agregar un cuarto pilar, ¿no?, para tener una sostenibilidad completa. Entonces, el primer pilar, la primera pata de esta organización es el departamento técnico. Prácticamente este es el laboratorio donde hablábamos de ese activo nuclear, es donde se va a desarrollar. Entonces, este departamento es el departamento que más recursos va a demandar. Recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. Es al que más se le va a exigir. ¿Por qué? Porque de aquí es que, así como en el árbol salió la naranja, ¿no?, que es el activo nuclear de la naranja para satisfacer esa necesidad, de aquí es que van a decir ese jugador estrella, ¿no?, que vamos a formar para satisfacer esa necesidad que hemos identificado en el mercado y a la cual hemos abocado a satisfacer por medio de nuestra profesión, ¿no?, o nuestra vocación. Entonces, tiene que estar bien equipado, ¿no? Tiene que haber un primer equipo, pero también tiene que haber una base de desarrollo juvenil, infantil, tiene que haber todos los elementos que necesita, como un cuerpo técnico, ¿no?, y todo lo que está dentro de un cuerpo técnico, ¿no?, médico, como un director que sea médico, ¿no?, sus ayudantes, enfermeras, fisioterapeutas, y en fin, todo lo que está relacionado. También tenemos el área de administración, donde está propiamente el área de administración, que se encarga de ver por todos los departamentos. Tenemos el departamento de finanzas, que es un departamento específico que se tiene que encargar de la parte financiera, de cómo va a manejar los recursos que recibe y la forma en que los va a distribuir en las diferentes áreas de acuerdo a sus necesidades, a sus demandas que tiene, ¿ya? Por ejemplo, el departamento técnico va a tener unas ciertas demandas, ¿no?, de recursos financieros. Entonces tiene que presentar esa demanda a través de un requerimiento, un presupuesto anual, y se lo presenta al departamento de finanzas, para que el departamento de finanzas lo consolide con las demandas del otro departamento y lo pueda presentar al director general. El director general lo presenta a la junta directiva o al consejo directivo para que lo apruebe, y entonces vuelva al director general y este lo ejecute a través de los diferentes departamentos. También tenemos el recurso humano. Es un departamento que solamente se tiene que abocar a gestionar el funcionamiento, ¿no?, o la relación con todas las personas, el personal administrativo, como tanto el personal que trabaja en el departamento técnico y el demás personal de los diferentes niveles, desde el presidente hasta el último, ¿no?, funcionario. También está el departamento de asuntos legales. En una institución hay siempre relaciones, ¿no?, de tipo contractual, ¿no?, con los jugadores, por ejemplo, con el personal, con los patrocinadores. Se van a establecer acuerdos, ¿no?, que tienen cláusulas, contratos
que se tienen que cumplir y donde hay penalizaciones, inclusive hay costos, ¿no? de dinero, de aportes, ¿no? que van a hacer esos patrocinadores, y todo eso conlleva, digamos, un acuerdo legal. Entonces se requiere de alguien que trate estos asuntos legales. También tenemos el departamento de logística. El departamento de logística tiene que ver con todo lo que se va a mover, el desplazamiento, ¿no? La forma lógica en que vamos a mover las cosas, ¿no? Por ejemplo, el equipo, el primer equipo, tiene que tener toda una logística para desplazarse, a veces de su sede o desde un hotel al estadio, la forma a la hora que va a llegar, cómo va a llegar, cuáles son los pasos que va a hacer, a qué hora va a entrar al camerino, a qué hora se va a vestir, a qué hora va a salir a la cancha. Todo una logística. Si se está recibiendo un equipo que viene de visitante, entonces, ¿cómo le vamos a ayudar en la logística que ellos tienen? Si ellos quizás es por primera vez, ¿no? Y cómo le podemos ayudar con los hoteles, con el transporte, ¿no? Con el desplazamiento también a los estadios, para un reconocimiento y para el día del partido. ¿Cómo le vamos a poder crear situaciones para protegerlo, quizás de la hinchada? En fin, una serie. Tenemos también, por último, la administración de las instalaciones, ¿no? Sobre todo si tiene una infraestructura completa, ¿no? Requiere de un administrador especialista, ¿no? en seguridad de instalaciones, ¿no? Porque hay demasiados riesgos, aparte del mantenimiento que se le tiene que dar, porque eso es para utilizarlo, ¿no? En buena forma, y por lo tanto se requiere, ¿no? que haya una función específica de administrar, de gestionar bien esas instalaciones. Y por último tenemos este tercero, que normalmente se divide en otro pilar más, pero aquí lo hemos puesto en un solo pilar, porque hay un pilar de mercadotecnia, y en otro pilar se suele poner todo lo que es la parte de comunicaciones y gerencia de eventos. Pero como tienen una cierta similitud, digamos, se puede poner en un solo pilar. Ya cuando la institución crezca, ¿no? Se puede separar por el tema de actividad que va a realizar la organización. Entonces aquí tenemos el departamento de mercadotecnia, que es el que se encarga ya de prácticamente de difundir la marca, de mostrar al club, se encarga de la imagen del club y de toda la actividad, de promocionarlo, ¿no? De crear, digamos, todos los productos y servicios que va a prestar esta institución, ¿no? De ver cómo promociona el equipo, por ejemplo, o cómo vende el partido de fútbol, qué capacidad, ¿no? de adepto tiene ese partido de fútbol, para ver cuántas entradas voy a hacer, cómo la voy a distribuir, cómo la voy a canalizar esa venta, ¿no? Cómo voy a atraer yo. Pasa Cristiano y no va a poder. Así es. Entonces, ¿cómo voy a atraer yo a los hinchas? Porque ya, ¿no? O cómo lo voy a mantener a los que tengo, ¿no? Y cómo voy a atraer a los nuevos hinchas, ¿no? A hinchas potenciales que gusta de un equipo, pero no es un hincha. Entonces, ¿cómo yo lo voy a poder atraer? Entonces, tengo que desarrollar todo un plan estratégico para atraer a esos hinchas. Y tenemos entonces, bueno, y promoción, merchandising, en fin, una serie de productos que se pueden desarrollar. La comunicación también es importante. La organización tiene que tener unos canales de comunicación para que se establezca solamente en lo posible un solo canal de comunicación hacia afuera, que es por donde tiene que entrar la información y tiene que salir la información. Entonces, este departamento de comunicación tiene que buscar la forma de cómo tener toda la información de las diferentes áreas, del alto nivel hasta los niveles medios y los niveles bases, ¿no? Para obtener toda la información y poder canalizarlo en caso que en medio de las relaciones públicas que va a tener con los diferentes entes afuera, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación, otros clubes, autoridades, federaciones, asociaciones y todos los entes relacionados, ¿no? Con este gremio. También la gerencia de eventos, que es la que va a ser la responsable de organizar los diferentes eventos que se vayan a promover o que están dentro de la estrategia de desarrollo de la institución. Entonces, este es un panorama que yo les he dado entonces de la estructura de un club, ¿no? Que nos hemos mostrado en la tercera parte.
esto prácticamente, mostrar ya parte por parte todo el desarrollo técnico y cada área nos llevaría unas 23 slides y más o menos demoraríamos 2 horas. Así que yo lo dejo hasta aquí porque me dijeron que era 1 hora y no quiero, pues, ¿no?, sobrepasarme. ¿Aló? Así es, profesor. Muchísimas gracias. Muy amable de su parte. ¿Qué le parece, profesor, si entonces vamos a la dinámica de las preguntas? Muy bien. Pasemos. Sí, le recuerdo entonces a los compañeros que el primero que responde en el chat se puede llevar entonces el primer libro, que el primer libro sería, ya les digo, Cuaderno Diario para el Preparador Físico. Si nos dice la pregunta, profesor. Sí, vamos con la primera pregunta. Menciona usted 4 elementos clave para conseguir su propósito. Repito, ¿cuáles son esos 4 elementos clave para conseguir tu propósito? Vamos con la segunda pregunta. No, profesor, ¿Cuáles son? vamos una pregunta a la vez para ver entonces quién se lleva muy el bien. libro. Ajá, primera Perfecto. pregunta. A ver. El profesor Wilson Bultrón está respondiendo. Vamos a ver. El profesor Wilson dice objetivo, misión y visión y el por qué. El profesor Paucar Albán dice necesidad, visión, plan estratégico y declaración de proyecto. Usted nos va evaluando, profesor. Hasta ahora nada. Nada. ¿Seguimos? ¿Hay más? Seguimos. Si puede, profesor, disculpe, repetir la pregunta. Ya. Los 4 elementos clave para conseguir tu propósito. Los 4 elementos clave. A ver. Julio Peralta dice lo que haces bien, lo que amas. Martín Vivero dice necesidades. Alejandro Quesada dice necesidad, propósito, expectativa, motivación, visión. Son 4, ¿no? Recuerden que son 4. Son 4. ¿Puedo participar, profe, por el libro? Necesidad, expectativa, motivación y visión. Lo que sabes hacer bien, lo que amas, las necesidades que encuentras en el mundo y falta la última ahí. Bueno, ¿Qué dice el profesor Percy? Necesidad, expectativa, motivación y visión. Bueno, ¿puedo dar la respuesta? Bueno. Vamos a dejarlo desierto entonces, profe. A ver. Yo respondo, profe. No me puedo ganar el libro. Puedes responder, pero no te puedes ganar el libro. Ok, dale pues. Ok, propósito, planificación, ancla, luz y legado. Yo las tengo ahí también en el chat. Legado, planificación, ancla, legado y luz solar. ¿Qué dice el profesor? El profesor tiene que evaluar. Ninguna. Ninguno que se acercó. No. Necesidad, expectativa, motivación y visión. ¿Qué le parece? Amor. Sí, entonces dejamos esta pregunta desierta y Eso. responde. Lo que sabes hacer, lo que haces bien, amor, que amas, lo que amas, las necesidades que encuentras en el mundo y por lo que te van a pagar. Esa es la respuesta correcta. ¿Quién fue el ganador? ¿Quién respondió? ¿Julio Peralta o Jonathan? Julio. Julio Peralta. Excelente. Hasta bien. Bien. O sea, Julio Peralta. cuando nosotros logramos, ¿no?, entrelazar, ¿no?, formar un núcleo, dijimos, ¿no?, con esos 4 elementos, entonces ya, ¿no?, nuestro propósito de seguridad, de seguro va a funcionar.
¿Por qué? Excelente. Porque hemos logrado conectar lo que nosotros mejor hacemos, ¿no? Lo que más amamos, con la necesidad que hay afuera y con lo que están dispuestos a pagar. ¿Ya? Excelente. Todo lo demás que han mencionado son factores, son elementos claves, ¿no? Que nos lleva a cumplir ya ese propósito. Pero el propósito mismo, ¿no? Está dado por esos 4 elementos. Excelente. El segundo libro es Liderazgo, el poder de la inteligencia emocional. ¿Cuál sería la pregunta, profesor? Bien, la segunda son, ¿cuáles son las 3 etapas de la planificación? Por favor, respondan en el chat. Clima, Las 3 tiempo y etapas de la planificación, respóndalo en el chat, por favor. Sigamos las reglas, profesores. El profesor Martín dice, clima, tiempo y espacio. ¿Qué dice el profesor Percy? ¿No? No. Siguiente, a ver. ¿Quién quiere el libro de liderazgo? Guido Goldstein dice, ancla, luz y legado. ¿Qué dice, profe? No. Tampoco. ¿Quién se anima? Corto, mediano y largo plazo, profe. Correcto. Las etapas tienen que ver con el tiempo, se miden en tiempos, ¿no? Entonces, y se mide en corto, mediano y largo plazo. Así es, entonces, vamos a ver. Dejamos el libro pendiente para la tercera, profe. Aunque el tercer libro era análisis y lectura de partido. Vamos a ver. ¿Puede lanzar la tercera pregunta? Pero que alguien respondió, ¿no? Sí, pero me parece que fue el señor Parra, me parece. Ah, ya, ok. ¿Verdad, no? Sí, correcto. Queda ahí pendiente el libro. Vamos a la tercera pregunta, profesor. La tercera pregunta. ¿A qué nos lleva? Esta es un poquito complicada. Okay. ¿A qué nos lleva a plantearnos la propuesta de tipo qué y por qué? Repito, ¿a qué nos lleva a plantearnos la pregunta de tipo qué y por qué? Bien, el El que... propósito que se tenga, Por favor, la por chat, necesidad- por favor, por chat, y la que sea por necesidad- chat. la Señores, necesidad de que me arrojen el señores, vamos a propósito. utilizar el chat, no es justo con los demás profesores. El profesor que diga correctamente, que acierte, podrá elegir entre los 2 libros, Análisis y lectura de partido o Liderazgo, el poder de la inteligencia emocional. Jonathan Avilés dice qué es lo que quiero. Ricardo Guerrero dice declaraciones de propósito. Wilson Buldrón igual, declaración de propósito. ¿Quién más? Profesor Manuel, ¿cómo conectar con el propósito? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? ¿A qué nos lleva a Uh-huh. plantearnos la pregunta del tipo qué y por qué? Uh-huh. Sí, creo que Wilson Ricardo Buldrón Guerrero, dice profe. el propósito y la necesidad. Creo que Ricardo Guerrero. Ricardo Guerrero más arriba dijo Ya. declaración Aquí de está, propósito. aquí está, el anterior ahorita, alguien, es una sola palabra, ya la mencionaron ahí. Ricardo Es Guerrero. la necesidad. La necesidad. La necesidad es la que me lleva a mí a plantearme el qué y por qué. Excelente, profesor Manuel, si puede encender el micrófono para que me diga qué libro desea, si desea el libro de liderazgo o el de análisis y lectura de partido. Oye, yo respondí, nada más que con ¿Aló? palabras diferentes. ¿Cuáles son los libros? Los libros son Liderazgo, el poder de la inteligencia emocional de Daniel Goleman y Análisis y lectura de partido.
La primera. El liderazgo. Liderazgo. Ok, profesor, muchas gracias. Sí. Bien, ahora que hemos finalizado la ronda de los libros, entonces vamos a ir directamente a las rondas de preguntas y respuestas. Pueden ser por el chat o pueden encender el micrófono y realizar la pregunta al profesor. Profesor Percy, buenas noches. Una pregunta que que quería hacerte. Sí, adelante. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre la experiencia y el conocimiento? Bueno, la diferencia, el conocimiento es todo lo que yo he alimentado mi mente, ¿no? O sea, es lo que yo sé hacer, ¿no? Eso es conocimiento. La experiencia es cuando yo he puesto en práctica ese conocimiento por un tiempo, me he encontrado con una serie de factores que dentro de ese conocimiento no ocurre, ¿no? Y entonces hace que se convierte en una experiencia. Por lo tanto, no es lo mismo conocimiento que experiencia. Ahora, para que se convierta en experiencia, es que en el desarrollo de ese conocimiento, yo me vea enfrentado en una situación que resolver, digamos, y en la manera que yo la resuelva, yo agarre ese nuevo conocimiento, digamos, que ya es por medio del conocimiento y la experiencia que acabo de tener, y cambio mi forma de hacer o agrego valor en la forma de que hacer, o sea, es el resultado que me da. Entonces, la experiencia no es lo que me ocurre, sino el resultado de lo que me ocurre y que lo agrego a mi conocimiento, ¿ya? De manera entonces que esa experiencia me hace, por decir, no tropiezo con la misma piedra. ¿Por qué? Porque ya yo he avanzado en conocimiento y también he tenido la experiencia, he experimentado eso y he tenido un resultado que me ha permitido corregir y entonces me va a permitir hacerlo mejor, reducir mis márgenes de errores, ¿no? O inclusive dar mejor asesoría o ver en el tiempo, ya tomar decisiones sin mirar, pero acertadamente. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Sí. Muy amable. Muchas gracias, profesor Martín. El profesor Carlos González, buenas noches. ¿Puede encender el micrófono? Profesor Percy, buenas noches y buenas noches. Felicito una charla magistral, muy interesante todo, pero una parte que me gustó mucho, que coincidió precisamente con una lectura, con un video que ayer vi se lo compartí a unos compañeros precisamente aquí que estamos en la charla, de Enseñar es un arte, de Ken Robinson, que es un educador y escritor inglés, y hablaba precisamente ayer de el tema que tocaste, los 4 elementos claves para encontrar el propósito, que fue una de las preguntas, y lo que amas, que me parece demasiado importante porque cuando uno ama algo tiene pasión y misión, como lo dijiste, y además cuando uno ama, así esté cansado, siempre va a tener fuerzas para continuar. Cuando no, todo se vuelve muy aburrido y muy eterno. Entonces, ese elemento te carga de mucha energía, decía él ayer en su charla, cuando haces algo que amas. Y la parte que son unos sentimientos, que son de la cognición, hay mucha variedad de sentimientos, pero quería recalcar esa parte que es muy importante para uno como entrenador. Si desarrolla su profesión amándola, siempre va a tener pasión y siempre va a tener energía para eso. Solamente quería hacer ese comentario con el mayor respeto, profesor. Gracias. Está muy bien. Bueno, sobre ese comentario le agradezco y ese es muy importante, ¿no? Porque a veces no lo sabemos valorar, ¿no? Creemos que somos seres solamente mentales, ¿no? Racionales. Pero sin embargo, ¿no? Esta parte, ¿no? La parte emocional, la parte que genera la motivación, ¿ya?
se convierte realmente en un carburante, en un factor multiplicador del talento. Y aquí yo voy a hacer énfasis en una fórmula, ¿no? En una fórmula matemática, digamos, que es T, que representa el talento, por M, ¿no? Igual a AR, a alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? Talento por motivación es igual a alto rendimiento. ¿Ya? O sea, si yo quiero realmente preparar un jugador de alto rendimiento, yo tengo que desarrollar esos dos factores. No puedo dejar de lado la motivación. En la motivación está contenido todo lo que la persona quiere, le gusta, ¿no? En el talento está el desarrollo de todas sus habilidades, todas sus capacidades, todas sus competencias, ¿ya? Pero eso no es suficiente, ¿ya? Tiene que complementarse con la motivación, porque la motivación, como reitero, tiene un efecto multiplicador, es el carburante. Es como si usted tuviera un Ferrari, ¿no? 0 kilómetros ahí apagado, pero sin gasolina. Tiene un potencial enorme, ¿no? Un Ferrari, un carro, ¿no? de mucha potencia. Pero si yo no lo cargo de gasolina, no se mueve, ¿no? Entonces, si yo le lleno el tanque, pues él va a desarrollar todo su potencial, toda su capacidad, ¿no? Que en este caso sería, ¿no? La potencia, entiendo yo, que tiene que ver con la fuerza y velocidad. Entonces, esa fuerza y velocidad que representa la potencia va a ser desarrollada porque tiene un tanque detrás que le va a permitir, ¿no? Poder trabajar. Entonces, cuando nosotros desarrollamos un jugador, ese jugador lo que aporta a su club, estamos hablando de un club de élite, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo un jugador que he formado de alto rendimiento, lo que él aporta y en lo que se ha trabajado es en el desarrollo de su talento y también su alta motivación. Por eso ahora, inclusive, usted ve que el jugador a dónde quiere, qué institución se siente mejor, elige. ¿Por qué? Porque también para él es importante sentirse bien dentro de esa institución. Y la institución también a él le muestra un ambiente organizacional agradable, atractivo, para que él se pueda desarrollar todo ese talento, ¿no? Y con la mejor motivación, ¿no? Y pueda rendir como la organización desea que rinda. Y entonces hay una relación de ganar-ganar. El deportista gana, pero también la institución gana, ¿no? Entonces, esos valores que ofrece la institución, ¿no? El deportista los adopta porque me gusta esta institución. Adopta esos valores y sobre esos valores también él aporta ese valor con estos dos factores, estos dos elementos. Por eso en los círculos es importante tener esos dos valores, lo que yo sé hacer o lo mejor que sé hacer y lo que yo amo. Eso es todo lo que tengo que dar. ¿Ya? Ahí se resume todo. Muchas gracias, profesor. Jonathan Avilés, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. Quería más que todo hacer una pregunta, quería resaltar en la parte administrativa donde está la sección de comunicación, que se hablaba de la parte, la comunicación hacia el exterior. Dentro de eso se pronuncia mucho lo que son plan de medios, que es donde se canaliza los diferentes puntos donde se va a manejar la información, por ejemplo, radio, prensa, televisión, y eso se va a determinar en base a la posición financiera o el nivel de inversión que tiene, en este caso, la organización. Sí, efectivamente, tiene que haber un plan. O sea, cada departamento, mercadotecnia, finanzas, recursos, tienen su plan. En este caso, el plan de comunicación tiene que presentar un plan, ¿no? De cómo, ¿no? Todo lo que involucra, ¿no? Las actividades de comunicación, de qué forma, ¿no? La va a encarar. Y la comunicación no solamente es externa, sino también interna. O sea, también tiene que ver un mecanismo de que este departamento de comunicación tiene que relacionarse con los diferentes sectores internos, ¿no? Y externos. Acuérdate que este departamento es muy sensible.
¿no? Porque prácticamente es la cara visible de la institución ante los medios. En un momento de crisis, por ejemplo, ¿no? donde se pone en riesgo, ¿no? la imagen o la marca o la reputación de la institución, este comunicador o este medio de comunicación tiene que salir al frente y saber cómo va a manejar eso. Inclusive tiene que tener planes de contingencia en situaciones de que tiene que manejar casos, digamos, de este tipo, digamos, ¿no? De donde se está poniendo en riesgo la institución. Muchas gracias, profesor. Si tenemos más preguntas, pueden ser en el chat. Tengo una, Leandro. Sí, claro, por favor. Primero, felicitarlo, profe, por la magnífica ponencia que nos ha dado en esta noche. Espero que cada uno haya hecho anote de muchas vicisitudes que pasan en nuestras planificaciones. Ok, profe, ¿por qué las planificaciones a mediano y largo plazo no se concretan o se cumplen debido a la inmediatez de resultados? Esto se convierte en una amenaza. No dejamos que se cumpla ese proceso de maduración de ese proyecto. Bueno, por eso puse yo, ¿no? A mi invitado especial, la planta, que ustedes vieron que a él no le interesa, ¿no? Los factores externos, a menos que sean a su favor, ¿no? Como son los nutrientes, el clima, el sol, todo, ¿no? Todo a su favor. Pero él cumple su proceso, ¿no? A cabalidad durante todo el tiempo. Inclusive tiene una estación en el año en que da, aunque haya mucha demanda de naranja, él la da en su tiempo y todo el mundo tiene que esperar, ¿ya? Entonces eso es una reflexión muy importante porque el tiempo, y esto va para lo que son, usted tiene en posición de directivo, ¿no? Y como directores técnicos, el tiempo es un aliado fundamental en la gestión administrativa o en la gestión de planes y proyectos, ¿ya? Pero parece que a veces lo ponemos en contra de nosotros mismos. En vez de utilizarlo como un aliado, ¿no? Entonces lo utilizamos como un enemigo. Y le empezamos a restar ese factor tan importante a los procesos. Si un proceso se tiene que cumplir en 6 meses, entonces el directivo dice, no, que es mucho tiempo, lo quiero en 4 o a lo mejor en 3 meses o 2 meses. Y yo le resto importancia. Entonces, ahí yo paso de un sentido de urgencia a una tiranía a una tiranía de la urgencia. El sentido de urgencia siempre tiene que estar vigente, porque el sentido de urgencia me permite a mí establecer un orden de prioridad en las actividades, en las tareas, en los planes, ¿no? Que voy a ejecutar. Y eso entonces me permite clasificarlas en ese orden de prioridad y identificar lo que realmente es importante. Inclusive o urgente, perdón, porque lo urgente yo lo puedo inclusive clasificar en 3 niveles. Lo que es muy urgente, lo que es urgente y lo que es menos urgente. Y abajo inclusive, ¿no? De eso, ese grado de urgencia, puedo clasificar otros 3 niveles, que sería lo que es importante, pero que no necesariamente es urgente. Y ahí entraría lo que es muy urgente, perdón, lo que es muy importante, lo importante y lo menos importante. Entonces tengo 3 elementos que me permiten entonces diseñar una agenda y ejecutarla dentro de un tiempo donde no voy a caer en el caos, ¿no? O en la presión, digamos, o lo que le llamamos yo, la tiranía de la urgencia. Pero para que haya una tiranía tiene que haber un tirano, y un tirano del tiempo. Entonces, donde a él no le importan los procesos, a él le importan los resultados. Pero lamentablemente los resultados están en función a los procesos. E inclusive, un mal proceso te puede llevar a un mal resultado. Y un buen proceso, respetando todos los factores que contribuyen, y esto incluido el tiempo, me puede acercar al éxito que yo espero, ¿no? En ese resultado, en esa expectativa, en ese objetivo, ¿no? Así que es muy importante diferenciar, entonces, en qué clima estoy organizacional. ¿Es un clima de tiranía de urgencia? ¿Es un clima donde hay un sentido de urgencia que lo tiene que haber?
porque lo que es urgente o muy urgente es lo primero que tengo que sacar en mi actividad. Pero lo muy urgente quizás sean 1 o 2. Nunca nada es urgente. Todo es importante, pero no todo es urgente. Hay cosas que son urgentes, muy urgentes, y eso me tengo que concentrar y sacarlo, porque después viene lo urgente y después lo menos urgente. Y después sigo con lo que es importante. Pero si yo no hago una clasificación y no identifico qué es lo que voy a hacer primero y después, entonces va a entrar a un caos. Entonces ya yo no puedo planificar. Ya yo no estoy planificando. Lo que estoy es improvisando. Si yo planifico, la planificación me va a llevar a la organización. Y la organización me va a permitir hacer una buena dirección estratégica. Y eso me va a permitir ejecutar el plan. Y además también me va a permitir controlar y evaluar resultados, porque está dentro de una planificación ordenada, ¿no? Eso es lo que me dice la administración. Ese es el círculo virtuoso de la administración. Pero si yo no planifico o no tomo el elemento clave también que hay, o un factor clave, que es el tiempo, al cual más bien lo debo aprovechar, entonces yo voy a entrar a la improvisación. Y la improvisación a mí me va a llevar a la desorganización. Y la desorganización me va a llevar al caos. Y el caos me va a llevar, pues, a una crisis, a un fracaso, ¿no? Excelente, profe. Gracias. Gracias, profesor. Tenemos al profesor Leonicio de la Flor. Buenas noches, profesor. ¿Puede encender el micrófono? Sí, buenas noches a todos. Bendiciones, profesor Percy Ceballos. Un gusto escucharlo, de verdad, tiempo que no lo escuchaba. Un abrazo, profesor. Gusto en saludarlo. Gusto. Muy tremenda la enseñanza, tremenda la ponencia del día de hoy. Casualmente casi ya respondió mi pregunta. Me refiero a qué sucede o qué elementos llega cuando se aceleran los procesos, ya que estamos en un país donde es muy difícil, como decía el profesor Parra, te permiten cumplir los procesos. Entonces, cuando se aceleran los procesos, ¿a qué conlleva? ¿Qué sucede cuando se acelera un proceso? Bueno, la verdad, el que desarrolla los procesos es el experto, digamos, ¿no? Por ejemplo, si un director deportivo le pide una planificación a su director técnico de un equipo, ¿no? Y le da más o menos las bases de lo que quiere lograr. Mira, por decir algo, en este año quiero lograr el objetivo de estar entre los mejores 4 de la tabla de posiciones. Por este primer año no te exijo yo conseguir el campeonato, pero por lo menos ya quedemos en un nivel, ¿no?, de expectativa de los 4 primeros. Pero ya para el segundo año, ya yo quiero tener un equipo que pelea allá arriba entre esos 4, llegar a conseguir, ¿no?, jugar en la final y obtener el resultado. Hasta ahí están las directrices del directivo, pero quien debe definir cuáles son los procesos, cuáles son los contenidos, cuál es el tiempo, es quien hace, el que se sienta a planificar. Y el director deportivo lo que tiene que hacer es aceptar esa exposición de esos contenidos y esos tiempos, pero asegurarse de que con esos contenidos y esos tiempos él va a alcanzar el objetivo. O sea, la propuesta tiene que ser de abajo hacia arriba. Yo con esto voy a alcanzar esos objetivos que ustedes desean, pero necesito empezar en tal fecha y terminar en tal fecha este proceso y esto para que de manera, digamos, de poder llegar a esta etapa. O simplemente decir, mira, a mí me ha dicho muy ya encima que prácticamente faltan 6 meses y en 6 meses yo no puedo poner a un equipo que está en este nivel de rendimiento, ¿no?, a este nivel. Porque tenemos que tomar en cuenta las dimensiones que hay en una institución. O sea, la primera dimensión en una institución es el rendimiento deportivo, pero ese es el resultado esperado, es a donde se quiere llegar, el rendimiento deportivo. Pero la última dimensión, la base fundamental, el cimiento, está en el desarrollo deportivo. Así que no es lo mismo rendimiento deportivo que desarrollo deportivo. Entonces el desarrollo es el fundamento que me va a permitir a mí, la metodología que yo tenga, la eficiencia, ¿no?, el know-how que tenga, es el que me va a llevar a un nivel de rendimiento.
¿ya? Pero también hay dimensiones intermedias que son factores clave para que ese desarrollo logre un alto rendimiento, como está la estructura financiera. Si no hay recursos financieros, ¿cómo yo voy a poder mover eso? También está la gestión organizativa. Yo necesito toda una estructura que me permita, ¿no?, que me ayude, que sea colaborativa para lograr esos objetivos. Y por último, ¿no?, tengo que tener una ayuda de integración social, ¿ya? Llevarme bien con todas las relaciones, con los medios de comunicación, con la prensa, ¿no?, con las personas, con el medio entorno, ¿no?, con los hinchas, con las asociaciones. O sea, tenemos que mirarlo de un punto de vista que estamos aquí insertados, ¿ya?, dentro prácticamente de un ecosistema. Así como la planta está metida dentro de un ecosistema de los 8 biomas o 8 ecosistemas que tiene la Tierra, el deporte, todo el deporte está metido en un ecosistema. Y ese ecosistema, ¿no?, aparte del activo nuclear que es el jugador, que ahí es donde se tiene que centrar el desarrollo para lograr ese rendimiento deportivo a nivel organizacional, pues interviene una serie de agentes de todo tipo, como organizadores de eventos, competiciones deportivas, profesionales del deporte, casas de apuestas, medios y entretenimiento, clubes deportivos, aficionados, espectadores, consumidores, instituciones públicas, infraestructura. Aparte hay una industria auxiliar que provee transporte, está la banca y seguro, el gran consumo, el sector público, turismo, educación, salud y estilo de vida, real estate. O sea, el deporte y el fútbol está prácticamente en un contexto de alta competencia donde hay muchos intereses de muchos agentes que intervienen. Entonces, perdón, estoy conectando porque se está acabando la batería. Entonces no es un relajo la formación, ¿ya? No es un relajo, sobre todo en el fútbol base, porque el fútbol base se tiene que revolucionar. Para eso está ese programa Grassroots, ¿no?, que es un programa de 120 páginas que hace años editó la FIFA, porque ese programa es para lograr integrar a toda la comunidad deportiva dentro de un plan donde intervienen instituciones, interviene la federación, ¿no?, intervienen los clubes, las academias de fútbol, las instituciones públicas, colegios privados, colegios públicos, y hacen un plan integral revolucionar el fútbol base, porque eso es lo que lo va a llevar al desarrollo integral de un país y poderlo llevar al escenario de alto rendimiento o rendimiento deportivo. Hay estudios de países, por ejemplo, que están quedando a la saga ya, ¿no? Si quieren pueden entrar a Deloitte. Deloitte tiene una sesión deportiva donde hace análisis anuales de cuál es el club más millonario, de cuál es el que gana más dinero y cuáles son, digamos, las gestiones, cuál es el club mejor gestionado y cuáles son los modelos deportivos, digamos, que se están quedando a la saga a nivel internacional y que después inclusive van a desaparecer. Entonces hay que hacer conciencia, ¿ya?, de la importancia de los procesos, del enfoque de la gestión en proceso, inclusive la gestión de calidad. O sea, dentro de esos procesos yo tengo que tener medios, métricas o indicadores que permitan a mí medir ese rendimiento en base a referencia a dónde yo quiero colocar ese jugador. Por ejemplo, si yo quiero que el alto rendimiento del jugador sea para competir en el fútbol europeo, pues yo tengo que conocer las métricas que me indican el alto rendimiento de ese jugador para poderlo comparar con las métricas que yo voy a sacar directamente del rendimiento de su jugador, para decir, cuando yo me siente en una mesa de negociación, decir que ese jugador tiene la calidad, ¿no?, porque se la he medido por medio de un control de calidad, ¿ya?, tiene toda la capacidad para poder jugar en un determinado escenario deportivo de alto rendimiento. No sé si respondo su pregunta, profe. Sí, estamos claritos, profesor Percy. Yo creo que es más claro y por eso me preocupa, porque aquí en Panamá tenemos ese problema, acelerar los procesos, ¿no? Y cuando tú quieres hacer una planificación
primeramente no cuentas con los recursos necesarios para tú desarrollar esa planificación, porque un proceso también conlleva un cúmulo de cosas, al tener los elementos adecuados para poder ejecutar eso, tener todos los recursos necesarios para poder ejecutar esa planificación. Y muchas veces nos exigen a nosotros los entrenadores cumplir un propósito sin poder tener los elementos para poder ejecutar un proyecto. Gracias, profesor Percy, muy amable. Ok. Gracias, profesor. Profesor Manuel Albán, puede encender el micrófono. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Profesor Percy Ceballos, de verdad que nos ha dado hoy una cátedra de lo que significa para nosotros organizar nuestra institución, ¿no? Quiero manifestarle pues que como técnicos tenemos una etapa donde realmente a veces consolidamos cierto deseo de constituir nuestra propia empresa, una escuela de fútbol, una academia de fútbol. Pero pasa lo siguiente, ¿no? De que queremos formalizarla y tenemos la posibilidad de hacerlo de repente sin infraestructura, sino alquilando instalaciones, porque este tema es más que todo una realidad que se presenta en Latinoamérica. He tenido la oportunidad de estar en varios lugares y el fútbol entra ya en un estado, en una situación de comercialización. Entonces pasa lo siguiente, uno como técnico pasa a tener una gestión ya de un club, de una academia, y quiere formalizarla, entonces tiene que tener una junta directiva. ¿Cómo podemos hacer para no caer en un conflicto de funciones, ser parte de la directiva y también tener el control deportivo del club? Bueno, eso depende del tamaño, ¿no? De la dimensión que se le va a dar, ¿no? Hay veces que una escuelita empieza, por ejemplo, dentro de un barrio, ¿no? Dentro de una comunidad, y solamente trabaja con la gente de la comunidad. Y es lógico que los primeros meses, ¿no? La primera época, a lo mejor arranca con 2, 3 jugadores, o tal vez 10, ¿no? Y eso es totalmente manejable, digamos, por una sola persona, que a su vez puede ser o sea, dentro de la tutu puede ser presidente también, pero puede cumplir otras funciones, ¿no? Como director técnico, y en fin, y ahí trabaja. Lo importante aquí es tener ya diseñada la estructura. Eso como un arquitecto, ¿no? Que diseña un plano de una construcción, de una casa, por ejemplo, pero yo puedo hacer la ejecución por etapas. Primero haré la cocina, después haré la recámara, después haré el living comedor, ¿no? O levanto el techo, las paredes primero, ¿no? Y al final la terminaré. Pero ya tengo la estructura, ¿no? Tengo el esquema. Y simplemente voy poniendo personas. Entonces, al principio yo trabajo con lo que tengo, con los recursos que tengo. Pero a medida que lo que me va a determinar la demanda de más recursos, por ejemplo, llegará un momento que usted no va a poder ser presidente, ser director, ser formador, y también el director deportivo, y también el que va a cargar con todo lo demás, ¿no? Los uniformes y todo eso. Pero llegará un momento que va a necesitar depender de otra persona y la va agregando. ¿Por qué? Porque también a medida que va creciendo, deberían aumentar sus recursos, ¿no? O sea, sus recursos económicos, todo eso que quizás ya le dé para pagar una persona exclusivamente que se encargue de la formación. Con el tiempo ya podrá llevar otra persona que lleve los registros, digamos, de la administración, ¿no? La parte administrativa de todo, por ejemplo, toda la plantilla de alumnos, abrirle su hoja técnica de desarrollo porque es necesario, porque están en información y tienen que ver un historial de todos los contenidos que se les ha pasado, porque si un día ustedes lo quieren, ¿no? Transferir, ¿no? Es necesario que ustedes tengan, digamos, todos esos antecedentes, un expediente, ¿no? Para los derechos de formación de esa persona. Y entonces ustedes van agregando recursos humanos en base a los recursos financieros. El talón de Aquiles realmente es justamente, como decía, ¿no? Porque cuando se empieza con una actividad de esto, es las patas, ¿no? Como dice, ¿no? Las 3 patitas que tiene que ver. No importa lo chiquito, pero tiene que haber un departamento técnico donde tiene que haber una persona, ¿no?
tiene que haber ya una estructura administrativa y una estructura de mercadotecnia, porque son necesarias. Entonces, si no hay 3 personas, y lo puede hacer una persona, pues esa persona tiene que manejarlo eso, pero llegará un momento que tiene que asignar recursos ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de la mercadotecnia, prácticamente este pilar es el que carga el maletín para ir a buscar dinero afuera, ¿ya? Es el encargado de vender el club, el encargado de canalizar los recursos. Eso no está en el departamento técnico. El departamento técnico se tiene que abocar al desarrollo deportivo, no debe ser una carga el tema económico. El tema económico lo tiene que manejar ese departamento. Y ese departamento, entonces, es el que genera los recursos o viabiliza los recursos, ya sea por medio de un sistema de patrocinio, un sistema de socios, en fin, un sistema de tipo de contribuciones, de cualquier tipo o evento que él organice. Pero eso, toda su energía está concentrada en eso, en traer recursos a la administración del club, y esta administración es la que va a manejar esos recursos y va a ser repartido ya y darle al departamento técnico. De manera que el departamento técnico tenga sus recursos a tiempo, ¿no? Y suficiente. Eso al principio no se puede hacer. Pero la visión tiene que ser llegar a ese estado, ¿no? A este estado de madurez, ¿no? A este estado ideal donde ya se tiene que contar. Es lo más difícil, es la etapa más difícil. A menos que de entrada ya tenga un socio, ¿no? Con unos buenos recursos económicos que están dispuestos a invertir, ¿no? A invertir en terrenos, ¿no? En recursos para pagar, ¿no? Algunas personas, y poder entonces ya tener una estructura básica, ¿no? Por ejemplo, de 3 personas, que uno es que se encarga de toda la parte de desarrollo técnico, otro la parte administrativa y la otra la parte de promoción, que tiene que ser un experto que entienda de promoción. Y allá un presidente y un director general, y ya con 5 personas ya tengo. Pero tengo que tener, como le digo, una estructura financiera también que me permita desarrollar eso que yo quiero para poder tener un crecimiento sostenido. Muchas gracias, profesor. Aquí tenemos a alguien que quiere participar. Gilberto Wilson Núñez, bienvenido, profesor. ¿Puede encender el micrófono? Hola, buenas noches, profesor Percy. Hola, estimado Wilson, gusto saludarte. Teniendo la estructura organizacional, teniendo el marco jurídico, teniendo una eficiente administración, teniendo muchas cosas interesantes para un buen funcionamiento administrativo, mi pregunta sería, ¿dónde quedaría las políticas y el procedimiento? O sea, aquellos métodos. ¿Y cuál sería la diferencia entre ambas? Bueno, dijimos que las políticas, la política la tiene que definir el nivel estratégico, ¿no? Y se tiene que bajar hacia los diferentes, ¿no? Otros niveles, ¿no? Y departamentos. Entonces ahí el departamento de administración, ¿no? Es el encargado de desarrollar, por ejemplo, manuales de procedimiento, códigos de ética, distribuir los estatutos, hacer un programa de que todo el mundo conozca, digamos, ¿no? Toda la política y todos los procedimientos que se necesitan en cada departamento, ¿no? Entonces ese departamento de administración se encarga de canalizar ese flujo de información que debe haber para que cada nivel, cada departamento, cada sección, entonces, ¿no? Sepa lo que va a hacer, inclusive las funciones, por ejemplo, ¿no? Cómo está dividida la jerarquía en cada sección, cuáles son los códigos de éticas, ¿no? que tienen que respetar. Por ejemplo, en el fútbol base hay códigos de ética para los árbitros, hay códigos de ética para los entrenadores, que no se llaman entrenadores, se llaman formadores, educadores. Hay código de ética para los padres de familia y hay código de ética para los niños. ¿Ve? Entonces ese departamento de administración tiene que estructurar un modelo de comunicación que me permita, ¿no? Desarrollar esos códigos e implementarlos
donde corresponde. En este caso, en el departamento técnico, ¿no? De manera que inclusive, si vienen árbitros de afuera, porque a veces a los niños hay que arbitrarle con árbitros profesionales, ¿no? O los que hacen la función de árbitro, tienen que sujetarse a ese código, porque no es lo mismo arbitrar un partido de niños que un partido de adultos, ¿no? Igual, no es lo mismo formar y educar a un niño, ¿no? Por lo menos tiene que haber entonces unos cuantos, tiene que haber un código con algunos cuantos preceptos ahí, ¿no? Que indiquen cómo se debe comportar ese profesor educador. Igual los padres de familia, porque a veces los padres de familia, ¿no? No conocen los límites como padres, ¿no? Y entonces se entran al terreno del formador educador. Y en vez de ayudar, entonces es un perjuicio inclusive para el niño, porque el niño se ve entre dos autoridades ahí. Entonces todo eso lo tiene que definir los diferentes códigos, ¿no? Y los diferentes procedimientos, normas, ¿no? Estatutos que se establezcan dentro de la organización y que permiten establecer una conducta, ¿no? De actuación de todas las personas, todos los entes que participan, tanto en interno como externamente. Muchas gracias, profesor. Creo que hemos llegado a la parte final. A ver. Así es. Muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros, profesor, y estar con nosotros el día de hoy respondiendo a nuestras preguntas. Por mi parte, le deseo muy buenas noches a ustedes, a todos, y le doy el paso formal entonces al presidente Luis Parra para el cierre de esta noche. Muchas gracias a todos y a ustedes por invitarme. Buenas noches nuevamente, profe. Quiero agradecerle en nombre de todos los miembros de la asociación, de todos los entrenadores del fútbol panameño, por verdaderamente este aporte que ustedes nos han dado desde la universidad, y hoy nuevamente ese compromiso que usted tiene de seguir capacitando, seguir impartiendo ese conocimiento que tiene, profe, y de verdad para nosotros es de grato placer tenerlo esta noche. De verdad me ha llenado esta exposición el día de hoy. Creo que a todos los que hemos estado durante esta ponencia, porque hemos salido satisfechos, y quiero darle gracias en nombre de todos los entrenadores del fútbol panameño. Profe, un abrazo y cuídese mucho. Igualmente. El día viernes vamos a tener al profesor Fernando Contreras con estructura y diseño de tareas de entrenamiento del fútbol. Un abrazo a todos y cuídense mucho. Gracias, Luis. Gracias a todos. Muy buenas noches. Excelente. Saludos a todos.